Quiero invitarle, por favor, a que vaya al Salmo 78. Salmo 78. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos, aunque vamos a estar tratando de ver varios principios en este salmo completo. Vamos a estar leyendo ahí, Salmo 78. Y leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice de esta manera: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Señor, en esta hora venimos con humildad ante tu presencia. Y al leer estas palabras nos estremecemos en pensar que podamos olvidarnos de algo tan importante como hablar de tus maravillas a las siguientes generaciones. Te ruego en este momento, háblanos. Concédenos, Señor, meditar en estas cosas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero estar hablando bajo el tema transmitiendo la fe a las siguientes generaciones. Para ninguno de nosotros es un secreto que estamos viviendo tiempos oscuros. La batalla ya no es sutil ni es fría. Es una batalla frontal contra todo lo que representa a Dios. Hace 2 días el mundo fue testigo de la manera grotesca y abierta en la que algunos líderes políticos se burlaron del cristianismo al representar de un modo inapropiado la Cena del Señor en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Esta batalla no es una batalla con armas físicas, no es una batalla en un campo aislado, es una batalla espiritual, es una batalla ideológica cuyo campo es la mente y que van detrás de nuestros hijos, de las nuevas generaciones. Y si hay una institución que está siendo muy atacada en todo esto, es la familia. La figura paterna es una que ha ido quedando en las sombras. Contrario a lo que enseña el Salmo 127, de que los hijos son un regalo de Dios, una herencia de Dios, hoy en día se está vendiendo la idea de que los hijos son un estorbo, una carga, o en el mejor de los casos, uno más de los deseos en la lista de deseos que tú puedes lograr luego de haber cumplido otros deseos más importantes. Por eso es tan necesario que volvamos a la Biblia y reflexionemos sobre un tema tan crucial como este. El Salmo 78 es un poema didáctico
que narra la historia de Israel y las obras de Dios a través de los tiempos para con su pueblo. Y este salmo, escrito por Asaf, es de instrucción y llama al pueblo de Israel a recordar las obras y los mandamientos de Dios. Es un poderoso recordatorio de la importancia de la memoria y la enseñanza de la fe en la vida. Y si pudiera resumir en pocas palabras lo que nos enseña este salmo acerca de Dios como Padre, diría que en resumen este salmo nos enseña que como Padre Dios es fiel, paciente, misericordioso, disciplinador, guía, compasivo y justo. Y para los padres, este salmo es un llamado a ser diligentes en la transmisión de la fe a las próximas generaciones, aprendiendo de los errores del pasado y confiando siempre en la fidelidad y misericordia de Dios. Así que el propósito principal de esta prédica es que los padres recordemos y valoremos la importancia de que nuestros hijos conozcan a Dios y conozcan sus obras poderosas. Que asumamos con diligencia nuestro rol en transmitir la fe a nuestros hijos, tanto al enseñarles como al modelarles las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero también para los hijos, el propósito es que ellos puedan valorar el rol de sus padres en instruirles en el camino de Dios y que puedan disponer su corazón a recibir la enseñanza de los padres. Y a nuestros hermanos solteros recordarles su deber de seguir honrando a sus padres si aún los tienen y saber que pueden jugar un rol esencial en ayudar a los padres a criar a sus hijos. Tú puedes ser un instrumento preciado en ayudar a otros en la crianza de sus hijos. Así que la pregunta que estará guiando nuestro sermón en esta mañana es: ¿qué podemos aprender de Dios como Padre en el Salmo 78? ¿Y qué nos enseña esto acerca de transmitir la fe a las siguientes generaciones? Y vamos a estar resaltando 6 aspectos claves de este salmo. En primer lugar, como Padre, Dios nos da el ejemplo de ser de enseñar y ser guía para nuestros hijos. Como Padre, Dios desea que su pueblo aprenda de sus obras y enseñanzas y que éstas sean transmitidas a las siguientes generaciones fielmente. Y los primeros versículos donde leímos llaman a recordar y enseñar las obras de Dios para que los hijos no se olviden de Él, sino que pongan su confianza en Dios. El versículo 1 inicia con un tierno ruego. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen sus oídos a la palabra de mi boca. Cuando miramos ese y muchos otros versículos que abordan este tema, nos damos cuenta de que escuchar y aprender la palabra de Dios es fundamental para la fe, para tener una guía moral y espiritual. Escuchar es un proceso activo y dinámico que involucra la mente, el corazón y la acción. Cuando se nos pide en este salmo, escucha, pueblo mío, no es una escucha pasivo. Es un proceso que va mucho más allá del acto de oír. Escuchar implica prestar atención plena a lo que se está diciendo,
mostrar interés genuino en el mensaje que se nos está comunicando. Almacenar y recordar la información recibida para poder utilizarla más adelante. Cuando hablamos del contexto espiritual, escuchar la palabra de Dios implica estar abierto y dispuesto a oírla y a obedecerla, a ponerla en práctica. Ahora, para que nuestros hijos reciban la palabra de Dios, es necesario que se la enseñemos. Es necesario que les contemos las maravillas de Dios. Que ellos aprendan a prestar atención, que puedan ser reverentes a la palabra de Dios. Sin embargo, algo que se ha perdido, y muchos podrán estar de acuerdo con esto, es que en las nuevas generaciones no hay respeto hacia la autoridad. Es una generación rebelde, desobediente y que les cuesta escuchar. ¿Pero sabe por qué? Porque ha habido una generación de padres que no hemos estado enseñando a nuestros hijos a respetar, a escuchar, a prestar atención. Ahora, cuando hablamos de escuchar la palabra de Dios, debemos estar conscientes que se refiere a leer, escudriñar, escuchar, meditar y obedecer su palabra. La pregunta para ti, padre, es: ¿le hablas tú de las maravillas de Dios a tus hijos? ¿Estás tú tomándote el tiempo de transmitir la verdad del Evangelio a tus hijos? ¿Realmente valoras tú tanto la palabra de Dios como para saber que no debe quedarte con ella, sino que es tu deber darle, transmitirle ese mensaje a tus hijos? Deuteronomio capítulo 6, al darle los mandamientos al pueblo de Israel por medio de Moisés, el Señor les dice, a partir del versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe usted que hoy en día los que se oponen al Evangelio han tomado este principio precisamente para hacer lo contrario? Note que han inundado todo: libros, arte, cine, currículum educativo, para que se repita tanto lo que quieren transmitir que se acepte como una norma. Pero ese principio lo dejó Dios establecido hace tiempo. Háblale de la palabra de Dios, háblale de las maravillas de Dios en la mañana, en la noche, cuando vayan en el carro, que tu conversación esté saturada de Dios. ¿De quién es Dios? De lo maravilloso que es Dios. Estimados padres, es nuestro deber hablar de la palabra de Dios con nuestros hijos. Escuche bien esto: no son ni la iglesia ni el colegio los responsables primarios de transmitir la fe a nuestros hijos. Tristemente, a veces cometemos el error de descansar en que los hijos están en un colegio cristiano o que van a la escuela dominical. No
no es su deber primario. El deber primario de enseñar, instruir a los hijos en el camino de Dios es de los padres. El colegio, la iglesia son un brazo de ayuda. Pero a quien Dios le va a pedir cuenta es a usted como padre principalmente. Yo siempre digo esta frase como profesor. Los alumnos dicen, él fue mi profesor, esa fue mi escuela. Pero no dicen, él es mi ex papá. Usted sigue siendo papá. Usted sigue siendo el responsable primario. No es suficiente con que ellos escuchen una enseñanza en la escuela dominical una vez por semana. No es suficiente con que ellos vayan a la reunión de P por G cada 15 días. Eso es bueno, eso es parte de su formación, pero el deber de contarle las maravillas de Dios a tus hijos, eres tú, es tuyo. Abrázalo. Un segundo aspecto que podemos aprender de Dios como Padre en este salmo es su fidelidad y provisión. Dios muestra su fidelidad proveyendo para las necesidades de su pueblo, incluso en circunstancias difíciles. Aunque el pueblo de Israel fue repetidamente infiel, Dios recordó su pacto y actuó conforme a su promesa. ¿Ha visto usted, niño, que usted dice, mira, te voy a dejar sin comer el día entero por ingrato, por malo? El pueblo de Israel era así. Uno de esos niños mal portados que usted quisiera dejar de castigo el día entero. Sin embargo, el Señor fue fiel. Mire cómo lo expresa el versículo 38 del mismo Salmo 78 donde leímos. Mas Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no destruía, y muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. A pesar de la rebelión del pueblo, Dios permaneció fiel a su promesa. Y en los versículos 15 y 16 nos recuerda que Él partió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. ¿Puede usted apreciar el rol de Dios como proveedor en este caso? Aún en un entorno inhóspito, Él obra milagrosamente y hace brotar agua, demostrando que puede satisfacer las necesidades, incluso en circunstancias imposibles. Pero si no fuera suficiente, y frente a un pueblo que vivía quejándose constantemente, mire los versículos 23 en adelante. Sin embargo, dice, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Y mire lo que dice el 29. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Mis hermanos, Dios como proveedor, como Padre, es un proveedor fiel que cuida de nuestras necesidades y permanece constante en su amor y compromiso con nosotros. ¿Y qué podemos aprender de esto? Si nosotros queremos, ¿y qué tiene que ver esto con transmitir la fe? Bueno, si tú realmente quieres ser un testimonio para tus hijos, si tú realmente quieres poder transmitir fielmente la verdad de la palabra de Dios,
Esto no solo implica hablar, implica dar un testimonio con tus hechos, y no hay mejor manera que empezar con proveer para tu familia. Y esto parece obvio, pero tristemente hay muchos que nos olvidamos de esto. Papá, mamá, los padres, estamos llamados a proveer tanto lo que necesitan materialmente como la protección espiritual y emocional que necesitan nuestros hijos. Otra vez, hoy es fácil decir, vamos a llevarlo al psicólogo para que otro se haga cargo a veces de lo que nos toca a nosotros. Y no estoy en contra de que se usen los medios que hay. Lo que estoy diciendo es, asume tu responsabilidad antes de que otro la tome, antes de delegarla en otro. Dios como Padre es fiel en proveer nuestras necesidades. Y ese es un testimonio fiel para los padres. Sé un proveedor. Da testimonio de Dios en cumplir lo que Él te ha encomendado. Un tercer aspecto que podemos destacar de Dios como Padre en este salmo es su misericordia y su paciencia. Si usted está familiarizado con la historia del pueblo de Israel, usted sabrá que si lo ponemos en rol de hijo, Israel fue un hijo ingrato, rebelde, quejumbroso. ¿Quién quisiera un hijo así? ¿A quién le gustaría que su hijo fuera como fue el pueblo de Israel con Dios? Sin embargo, a pesar de que merecían ser desechados por Dios, una y otra vez Dios mostró misericordia hacia su pueblo y fue paciente con ellos. A pesar de las constantes rebeliones y faltas de fe del pueblo, Dios muestra paciencia y misericordia. Los versículos 38 y 39 subrayan cómo Él perdonó sus iniquidades y no lo destruyó, recordando que son carne y espíritu que pasan. Yo quiero que esto sirva de aliento, sobre todo a los padres que están lidiando con hijos rebeldes. Mire cómo David expresa esto en el Salmo 103, versículos 10 en adelante. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Cuánta gracia y compasión. Cuánta misericordia. Ahora, criar no es la tarea más fácil que nos puedan encomendar. Si hay una labor que requiere paciencia, es la de ser padres. Hay bastantes memes que andan por ahí. Hay uno muy gracioso que dice: la tarea de estos niños es suicidarse, la de uno es vivirlo librando de todo el peligro que hay. A veces uno está ahí, mi hijo, por favor, que no, mira el peligro.
Por más libros de crianza que usted ha leído, a la hora de ser padre, si no ejerce la misericordia, si no es misericordioso con sus hijos, le va a ser imposible transmitirle el mensaje de fe que quiere transmitirle. Al igual que nosotros con Dios, muchas veces los hijos van a fallar. Piensa en ti como hijo, con Dios. ¿Cómo eres tú con Dios? ¿Eres tú ese hijo bien portado delante del Señor? ¿O será que Dios tiene que decirte otra vez, ven que yo te perdono? Asimismo, los hijos van a fallar. Los hijos van a cometer errores. Muchas veces van a ser desobedientes, muchas veces van a cuestionar tus decisiones, se van a disgustar contigo. Pero es ahí cuando debes recordar lo paciente y misericordioso que Dios ha sido y es contigo, y ahí es donde debe mostrar esa paciencia y esa misericordia con tus hijos. Claro, muchas veces deseamos que ellos vengan programados como una máquina, donde siéntate, párate. La sorpresa es que tienen voluntad propia y que les cuesta seguir las instrucciones. No es tan sencillo. Después que van creciendo, uno dice, ¿por qué no te quedaste chiquito, verdad? Pero esta labor requiere paciencia. Es nuestra labor irlos instruyendo poco a poco, día tras día, mes tras mes, año tras año, con amor, con paciencia, recordándole cuánto Dios los ama y transmitiéndole el mensaje de la fe con nuestras palabras y con nuestros hechos. Y a esos padres que están aquí, y cuando digo padres, incluyo a las madres, cuyos hijos se han apartado de Dios, quiero decirte, no desmaye, no te rindas, ora por tus hijos y no te canses de predicarle, no te canses de recordarle las maravillas de Dios, no te canses de recordarle que Dios los ama y espera que ellos vuelvan a Él. Y en lugar de lidiar con culpa y decir, fue mi culpa, ve tú a Dios y dile, Señor, aquí te entrego todo. Y si lo hice mal, perdóname, porque el Señor es misericordioso contigo también. El cuarto aspecto que podemos resaltar de Dios como Padre en este salmo es la disciplina amorosa. Dios también disciplina a su pueblo para corregir y guiarles. Los versículos 31 al 33 hablan de cómo Dios permitió consecuencias a sus acciones para enseñarles y llevarles de vuelta a Él. Escuche esto. La disciplina es una manifestación del amor de Dios y busca nuestro bien último. La disciplina es una manifestación del amor de Dios y busca nuestro bien último. Por eso la palabra de Dios dice que al que ama, ¿qué hace? Disciplina, corrige. La disciplina no es un mal, es un bien.
Los padres reflejan este amor cuando disciplinan a sus hijos para guiarlo hacia la justicia y la santidad. Ahora, la Biblia ofrece una visión clara y equilibrada sobre el rol de los padres en la disciplina de sus hijos. Y este rol incluye amor, enseñanza, corrección y ejemplo. Los padres son llamados a criar a sus hijos en la instrucción del Señor, buscando su bienestar espiritual y moral. La disciplina no solo corrige el comportamiento inapropiado, sino que también forma el carácter, prepara a los hijos para la vida y refleja el amor de Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra vez, la disciplina es una expresión de amor. Los padres que aman a sus hijos los corrigen para protegerlo, para cuidarlo, para que crezcan bien. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina debe ir acompañada de enseñanza. Los padres deben instruir a sus hijos en los caminos del Señor, explicando el porqué de las correcciones y enseñándoles principios morales y espirituales. Váyase a su cuarto. ¿Y por qué? Porque yo dije. Explícale. ¿Qué tú buscas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres corregir? No confunda disciplina con maltrato. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La disciplina no busca desalentar a los hijos. No es maltratarlos, es cuidarlos, instruirlos. Corregir quiere decir se está saliendo del camino y lo tengo que volver a poner donde va. Por eso debe ser justa y equilibrada. Usted debe ser consciente y justo a la hora de corregir. La disciplina tiene el objetivo de impartir sabiduría y guiar a los hijos hacia una vida recta y fructífera. ¿Cuál es tu llamado? A criar a tus hijos en la instrucción del Señor. De hecho, a los hijos no hay que enseñarles lo malo. Ellos van aprendiendo de un modo tan natural las cosas malas. Por eso tu deber es corregir, volver a traer, disciplinar, en amor, con paciencia, con misericordia. Como dije anteriormente, la disciplina no solo corrige el comportamiento inapropiado, sino que va formando su carácter. Los va preparando para la vida. Los va preparando para precisamente recibir el mensaje de Dios, recibir esa fe que queremos transmitirles. El quinto aspecto de Dios como Padre que quiero destacar de este salmo es su compasión y su cuidado. A lo largo del salmo se muestra cómo Dios cuida de su pueblo con compasión. Los versículos 52 al 53 describen cómo los guió y protegió como un pastor cuida a sus ovejas. Y aunque esto se parece a otros puntos que ya mencioné, es importante destacar esto porque es posible, si tú estás haciendo un checklist, que tú digas:
Bueno, yo soy un buen proveedor. A mis hijos no les falta nada. Tienen ropa, tienen buena comida, tienen la educación. El punto es que eso no es suficiente. Hay una frase que yo menciono mucho y es que hoy en día hay muchos padres ocupados en hacer dinero y en proveer comodidades a sus hijos, pero descuidando la parte relacional con ellos. ¿Y sabes qué? Tus hijos no solo necesitan llenar su estómago, ellos necesitan tener una relación real contigo como padre. Ellos necesitan ser escuchados, ellos necesitan ser abrazados, ellos necesitan contarte sus trivialidades. Y si tú no estás dispuesto a escuchar sus trivialidades, luego ellos no van a estar dispuestos a escuchar cuando tú les tengas que hablar de Dios. Si tú no estás dispuesto a pasar un ratito jugando con tus hijos, les va a costar a ellos luego tener un tiempo para pasar contigo en las cosas que tú quieres que sean serias para ellos. Así que el cuidado va mucho más allá de saber que tienen todas las comidas del día. Y escucha bien, si tú no dedicas tiempo a escuchar a tus hijos, sabes que alguien más lo va a dedicar. Pero no con la misma intención y el mismo cuidado que tú lo vas a hacer. Dios es un Padre cuidadoso, amoroso, siempre está. A mí me encanta Santiago 1:5, es uno de mis versículos favoritos, porque dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Pero la segunda parte es la que más me encanta, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Yo me imagino siempre, cuando el hijo mío viene, papi tal cosa, sí, papi tal cosa, sí, papi tal cosa. La tercera vez ya yo empiezo como que, y ya después viene un reproche, pero ¿qué es lo que tanto pide? Pero Dios no es así. Tú le pides, Dios, dame sabiduría, Dios, te necesito, Dios. Y sin reproche. Siempre amoroso, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a atenderte. No espere a que tus hijos crezcan para construir una relación con ellos. Quizá algunos digan, ya los míos crecieron. No es tarde. Pero si tus hijos están pequeños, no esperen a que ellos crezcan para querer hacer una relación con ellos. Esa relación se va construyendo desde pequeñito, día a día. Hazles saber que ellos son importantes para ti. Hazles sentirse cuidados y amados. Ellos necesitan. Y otra vez, si tú no suples esa necesidad, alguien más lo va a hacer. El último aspecto que quiero destacar de Dios como Padre en este salmo es la santidad y la justicia. Dios es santo y justo y espera que su pueblo viva en santidad. Los versículos 56 al 59 hablan de las consecuencias de la idolatría y la infidelidad a Dios. Mire, si usted quiere, vaya ahí y mire cómo dice. Salmo 78, a partir del versículo 56. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso, lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. El pueblo de Israel tentó y enojó a Dios.
a pesar de lo paciente que fue el Señor, lo llevaron al extremo. Fueron idólatras. Su rebelión es comparada con la de sus padres, mostrando un patrón de desobediencia y de idolatría. Provocaron a Dios al construir lugares altos y al adorar imágenes. Y esos actos de idolatría eran una clara violación del primer mandamiento y un rechazo directo a la soberanía y santidad de Dios. Ahora, Dios llama a su pueblo a ser fiel, a que puedan guardar su mandamiento. La fidelidad implica una relación de amor y compromiso exclusivo con Dios, rechazando cualquier forma de idolatría o infidelidad. Los creyentes están llamados a vivir en santidad, siguiendo el ejemplo de Jesús y obedeciendo los mandamientos de Dios. Y esto no se refleja solo al evitar los pecados que vemos por ahí, también en la forma en que vivimos, en guardar una vida como llama el Señor y vivir de una manera que refleje su carácter. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Miren, hoy en día quizás ninguno de nosotros se nos va a ocurrir adorar a una imagen. A nosotros no se nos va a ocurrir ir a comprar un muñeco tallado o un cuadro pintado. Sin embargo, la idolatría puede manifestarse en la forma de darle prioridad a cualquier cosa por encima de Dios, como el dinero, el estatus, la paternidad o los hijos. Los creyentes deben examinar su vida para asegurarse de que nada esté ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Y aquí hay dos advertencias a los padres. Número 1, cuida de convertir a tus hijos en tus ídolos. Cuida de que no estés poniendo a tus hijos en el lugar que pertenece exclusivamente a Dios. No busque en tus hijos la satisfacción que solo encontrarás en Dios, porque no lo vas a encontrar. Y usted dirá, mis hijos no. Pero piensa por un momento en qué tanto lugar le ha dado realmente a tus hijos en tu corazón. ¿Hasta qué punto los ha elevado? Y si tú has convertido a tus hijos en ídolos, te recuerdo que el Señor es misericordioso y perdonador. Y hoy tú puedes decirle, Señor, perdóname. Quita este ídolo de mi corazón. Pero la segunda advertencia que vemos aquí es, no pretendas ser Dios para tus hijos. Tú no puedes proveer para tus hijos lo que solo Dios puede darles. La salvación es del Señor. Y a veces queremos dar mucho más allá. Queremos ocupar el lugar de Dios. Y aunque nosotros estamos para ser un reflejo, para instruirlos a Dios, para llevarlos a Dios, no podemos ser Dios para ellos. Tu deber es señalarle el camino a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Por más regalo que puedas darle, no puedes darle vida eterna a tus hijos.
Solo Dios puede hacerlo en Cristo. Predícale el Evangelio. Enséñale a tus hijos que su mayor necesidad es Cristo. Que no importa cuántos logros puedan alcanzar en esta vida, si al final pierden su alma. Si al final no atesoran a Cristo en su corazón. Como Padre amoroso que es, Dios nos amó de tal manera que para atraernos hacia Él entregó lo más preciado, a su Hijo unigénito. Y eso es lo que tú tienes que transmitirle a tus hijos. Dios te ama de tal manera que entregó a su Hijo para darte vida, vida en abundancia. En su santidad y justicia, Dios establece un estándar alto para su pueblo. Y a través de este salmo se nos recuerda las consecuencias de la infidelidad y la idolatría y se nos llama a vivir en fidelidad y pureza. Y ese llamado es relevante hoy, invitándonos a reflejar el carácter santo y justo de Dios en nuestra vida, en nuestra adoración y en nuestras relaciones con los demás. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto 6 aspectos de Dios como Padre que nos dan testimonio y que nos llaman a que nosotros podamos transmitir la fe a las siguientes generaciones, que podamos hablarles, contarles las maravillas de Dios a la siguiente generación. Queremos ver una generación que ame a Dios, que se apasione por Dios, que tenga el valor de pararse en el aula o en su lugar de trabajo y defender la fe. Queremos ver una generación que viva para Dios. Para eso se necesita una generación de padres comprometida a transmitir la fe. La pregunta es, ¿aceptas tú el reto? Ahora, ¿cómo lo logramos? Permítame concluir brevemente con algunas aplicaciones. Primero, establece un tiempo de devoción familiar. Dedica tiempo diario o semanal para leer la Biblia y orar juntos en familia. Utiliza los recursos adecuados para la edad de los niños. Devocionales infantiles, estudios bíblicos. Pero más que recursos materiales, a veces lo que más necesita dedicar es tiempo. Tiempo a leer la Biblia con ellos, a hablar de las maravillas de Dios con ellos. En segundo lugar, modela una vida de fe. Vive de manera coherente con los principios bíblicos en la vida diaria. Muestra a los hijos cómo se aplican las Escrituras en las situaciones cotidianas. Tan sencillo como eso. Mira, Dios manda a que seamos honestos, pero cuando Él te ve a ti en una acción y no ve tu honestidad, no importa qué tanto tú se lo estás diciendo, tu testimonio está siendo contrario. Vives, aplica los principios en tu vida diaria. Tercero, involucra a los hijos en la enseñanza. Involúcralos en actividades de la iglesia como escuelas dominicales, grupos juveniles, grupos de servicios. Sostén conversaciones significativas con ellos. Hablen de qué se predicó, cuáles lecciones aprendió en la iglesia, cómo pueden aplicarlo en la vida diaria. Fomente que sus hijos le hagan preguntas. Muchas veces lo que hacemos es matar la curiosidad de los hijos. Tú sí pregunta. No, deje que le haga preguntas y déle respuestas claras y honestas de acuerdo a su edad. Deje que pueda aprender.
Enséñele la importancia de la oración, oren juntos. Utilice herramientas y recursos bíblicos, libros, aplicaciones, juegos, videos. Hoy en día tenemos muchos recursos disponibles. Y desarrolla una educación continua. Esto no se termina. Siempre hay temas de qué hablar. Siempre hay algo que usted puede compartir con ellos. Que sea continuo. Intégrelo a que hay un curso. Vamos juntos. Mis hermanos, aplicar la palabra de Dios en la vida familiar no solo fortalece la relación con Dios, sino que también construye una base sólida de fe y valores en los hijos. Al integrar la enseñanza bíblica en la vida diaria, los padres pueden guiar a sus hijos a desarrollar una fe genuina y una vida centrada en Cristo. Yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie. Yo quiero que tomemos un momentito para orar por la familia. Acérquese a alguien ahí mismo, al que está a su lado. Acá todos somos familia. Vamos a orar que Dios nos conceda una generación de padres fieles, que hagamos todo lo posible por transmitir la fe a las siguientes generaciones. Oremos por las generaciones que van subiendo, que puedan construir una fe sólida que les permita mantenerse firmes en medio de un mundo que busca devorarlos. Vamos a orar, oremos unos por los otros. Si el que está al lado suyo es un padre, ore que Dios le dé la sabiduría. Y si el que está al lado suyo no es un padre, ore que Dios le dé gracia para poder ser de ayuda a otros. Y si el que está a su lado es un pequeño, adolescente, niño, ore que Dios le conceda crecer en sabiduría y temor del Señor. Oremos. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por ser un Padre tan amoroso, paciente, misericordioso. Gracias por el cuidado que tiene para con nosotros. Gracias, Señor. En esta hora queremos orar y rogarte, Señor, concédenos ser una generación fiel, que ame tu palabra y que podamos ser fieles en transmitir la fe a las siguientes generaciones. Que podamos poner nuestra confianza en ti y solo en ti, Señor. Que no seamos como el pueblo rebelde que se olvidó de tus palabras, sino que podamos ser fiel a ti, Señor. Quiero pedirte, perdónanos si no lo hemos estado haciendo bien como padres. Y danos tú, Señor, la sabiduría, la gracia para amar a nuestros hijos y para instruirlos. Oro por las generaciones que van subiendo, Señor. Oro por los jóvenes solteros, los adolescentes, los niños que están aquí. Líbralos del mal. Que puedan tener una fe sólida. Que puedan tener pleno convencimiento en los principios que enseña tu palabra. De modo que nada los separe de tu amor, Señor. Concédenos ser una iglesia que defienda la verdad, que ame tu palabra y que podamos siempre transmitir a las nuevas generaciones la verdad del Evangelio. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.